Básicamente, ya, básicamente conos, no olvidándome que para hacer un muy buen terciario, yo podría ocupar los HGPR, porque tienen un gran beneficio en consumo específico de energía y un gran beneficio en el tipo de producto que entregan abiertamente microfracturado hacia la molienda, que es el negocio más malo que tengo. La molienda es el proceso más ineficiente que tenemos todavía. Hice una tarea para ustedes. Yo todos los cursos de hace demasiados años, les cuento que realmente en esta área de la minería metalurgia hay un gran negocio de por medio, que es cómo hacer la reducción de tamaño fino. Porque nosotros sabemos aceptablemente la reducción de tamaño gruesa. Existe primero una buena tronadura, se ha avanzado mucho en eso. Después de eso están los chancadores primarios, que son muy eficientes porque son un apretón entre una pared fija, otra que se mueve o que se mueve y lo hace generar un cisalle que es aún más eficiente para generar grietas y microgrietas y por último producir entonces tamaños menores. Y en general todo el área entonces de reducción gruesa de tamaño o chancado son elementos bien pensados, funcionan bien, no hay reclamo, pero llegado a la aproximadamente media pulgada, es decir, 13 milímetros, un centímetro, algo más de un centímetro, se me hace muy complicado seguir reduciendo de tamaño, porque esa roquita probablemente, si es que no tenía una HPGR anterior, me va a costar que por esa roquita también haya pasado una onda de choque y la haya microfracturado. Entonces, ese material abiertamente necesito más energía para poder agrietarlo y quebrarlo finalmente. Y más aún, no tengo claro cómo entregar esa energía. Y la manera más estúpida que se me ha ocurrido hacer es echar eso en un mar de cosas más duras y tratar de que todos se peguen entre sí, ¿ya? Esas cosas más duras pueden ser, obviamente, los revestimientos internos de un molino. La gran cantidad de molinos que estamos usando se llaman molinos rotatorios, porque es un tarro cilíndrico en el cual lo estoy sujetando por los costados, tiene un piñón en alguna parte, tal que una dentadura pelea con ese piñón y lo hace rotar, ¿ya? Por eso se llama molino rotatorio. Entonces, la energía que yo entrego rotatoria, que es medible, la tengo que transformar a energía de reducción, energía de ruptura del material. Y ese proceso es terriblemente ineficiente, ¿ya? Porque en este plan de ojalá que se peguen, ojalá que se aprieten, ojalá que se impacten, ojalá que el impacto entre dos duros sea justo yo mineral al medio y de esa manera entonces me pueda romper. Entonces cuando la partícula va siendo cada vez más chica, las posibilidades que eso pasa se transforman en, como lo dije, en un evento probabilístico, ¿ya? La posibilidad de que yo logre pegarle a una partícula que tiene apenas 1 milímetro son 1000 micrones, y yo quiero llegar al rango de los 50 micrones y a veces en algunos minerales hasta más fino que eso. Entonces la posibilidad de que yo le vaya a pegar justo a una partícula que tiene 1 milímetro ya es más difícil, porque tengo que pescar esa partícula, situarla justo dentro de dos bolas o con bola y revestimiento, y que ojalá le caiga encima todo para poder romperlo.
Entonces, ese tipo de tareas me salen abiertamente complicadas y, y es un lío. Entonces, de, en ese plan de poder mover esa probabilidad hacia un evento real, yo gastaba mucha energía. Y pongan atención, porque más encima, cuando uno calcula la energía total que entregó, eso es medible, ¿ya? Yo me di la maña para que el molino demandara a su motor 1000 HP. Es un motor, puede ser mucho, 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 mucho más que eso, pero 1000 HP. Pero que realmente la cantidad de energía que yo ocupé en la destrucción del mineral, maldito Mena, que pretendo moler, es del orden de, si eran 1000 HP, yo con mucho ocupé 90. ¿Cómo? 90 de los 1000 que gasté realmente los ocupé en la reducción. Yo puedo hacer ese cálculo real y o teórico. Cuando voy a un banco mecánico de pruebas y empiezo a buscar cuál es la energía que necesito para romper una muestra de ese mineral, mena, la puedo medir. Entonces la máquina mecánica me dice, usted para romper este trozo de muestra necesita esta cantidad. Por lo tanto, cuando yo me pongo a extrapolar en las cantidades total de toneladas que voy a entregarle a ese molino, resulta que estoy ocupando, miren, los más pro molienda actual dicen que es como del orden de un 9 a 10% de la energía entregada. Esa es la energía que se ocupó en la reducción. Los más realistas dicen, no, si no más allá de un 5%, no más allá de un 5% de la energía que usted entregó se ocupó en reducir el mineral. Ya, ¿y qué hago con el otro 95% o el 90%? Lo perdió, porque lo entregó a elementos que usted no estaba destinado a reducir. ¿Ya? ¿Y quién se lo gastó? Bueno, se lo gastó el acero que usted puso, porque dentro del molino todos se muelen las bolas, sí, se muelen las barras en los molinos de barra, sí, se muelen los revestimientos en el interior del molino, sí. Lo que pasa es que a esas moliendas les digo desgaste, le cambié el nombre, y tienen una cinética mucho más lenta. La velocidad que se está desgastando, cambié la palabra, desgastando el revestimiento, mucho más lenta que la que se rompió una superficie parecida de mineral, de mena, ¿ya? Por otro lado, si ustedes tocan la pulpa de salida del molino está tibia, y en algunos casos en que se quieren una molienda muy enérgica, sale caliente la pulpa. Siempre cuento de que estando en Compañía Minera del Pacífico, en la planta de pellet de Huasco, cuando esos molinos muelen a tamaños de micrones, ¿no? De algunos pequeños micrones, porque el mineral de hierro que entra ahí, perfecto, tiene una muy buena ley, pero tiene algunos invitados que yo no quiero llevar al proceso a cero. Tiene fósforos, tiene vanadio, tiene también algo de azufre, y todos esos componentes no deben estar en un acero, excepto yo lo haga después específicamente ese acero como un acero especial. ¿Ah? Los aceros al vanadio tienen vanadio porque yo le he adicionado ferrovanadio para darle resistencia a temperatura. Pero yo no quiero que el mineral de óxidos de fierro tenga vanadio, porque eso no lo he deseado. Yo quiero que eso sea mineral de hierro, ¿no? Eso es lo que sale ahí, un pellet que sea rico en mineral de hierro, únicamente.
que no tenga azufre, que no tenga fósforo, que no tenga otros componentes de otros elementos. Entonces, para lograr eso, ellos deben demoler a tamaños de 27, 20 micrones, 27, 20 micrones, y después de eso hacer todos los planes de separación por clarificadores, es decir, como lo distinto de un espesador. Yo vacío esa pulpa y a un gran estanque circular y meto agua limpia por abajo, tal que la velocidad de subida del agua, flujo, área, flujo, me da la velocidad con que estoy subiendo. Yo estoy metiendo un lote de metros cúbicos por hora que están siendo repartidos en no sé tantos metros cuadrados de superficie. Por lo tanto, la diferencia entre esas dos cosas, la división, me da en metros por hora. Y esa es la forma de una velocidad. Entonces, la velocidad con que el agua está subiendo tiene que ser mayor que la velocidad con que las partículas más chicas están bajando. ¿No es cierto? Si eso está pasando, entonces todas las partículas muy finas o livianitas, livianitas quiere decir fósforo, quiere decir azufre, quiere decir otros componentes distintos del FeO, Fe2O3 o Fe3O4. Entonces, esa diferencia de velocidades hace de que rebalse toda la basura, no la quiero, y que por abajo estén entonces saliendo a contracorriente todos los óxidos de fierro lo más limpiecito posible. Pero para eso necesito llegar a un tamaño de molienda espectacular. Y esa molienda espectacular significó entregar mucha energía, y esa mucha energía se transformó en que la pulpa de tanto sobajear bolas y golpearse entre sí con bolas chiquititas, muchas bolas chiquititas, porque muchas bolas chicas significa muchos metros cuadrados de bola, mucha superficie, y mucha superficie quiere decir una buena calidad de abrasión. ¿No? Entonces, por abrasión yo termino haciendo la molienda fina. Y cuando ustedes ven, es la descarga de ese molino y sale vapor, es muy caliente. Y la temperatura de esa pulpa está en el rango de los 60 grados. 60 grados, ¿va? Pero si yo meto el dedo en mi taza debe estar ahora en unos 50 grados y jamás me quemó. Pero si yo meto la mano en 50 grados, en 60 grados de una pulpa de fierro, sí me quemo. ¿Y por qué? ¿Por qué 60 grados Celsius en una pulpa de hierro, de fierro, quema y 60 grados del té me parece un tecito calientito? ¿Cuál es la diferencia? Hay una palabra que explica esa cosa. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Qué palabra? Ya, pues sí, es gratis. El equilibrio, quizá. ¿Por la densidad, profe? La densidad es una razón, pero hay otra palabra mágica que empieza con E, que es una propiedad termodinámica. No es equilibrio, ¿no? Espesor. No, Eficiencia. tampoco. Entalpía. 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 Exactamente, esa es la palabra. La entalpía es la cantidad de calor que tiene algo. Entonces yo puedo tener una pulpa de fierro, de mineral de fierro a 60 grados, y puedo tener una pulpa de cualquier cosa a 60 grados, y la diferencia de entalpía que tienen uno y otro es muy grande. Por lo tanto, esa pulpa de fierro a esa temperatura, de mineral de fierro a esa temperatura, tiene mucha energía, mucha energía. Tanto así que cuando se llegan a parar esos molinos para mantención o por un problema que requiere que un viejo se meta adentro,
Hay que parar el molino y tenerlo entonces con agua y esperando que se enfríe prácticamente un día entero. Prácticamente un día entero, o a veces hasta más incluso, porque se junta mucho calor. Entonces, calor. Después de eso, o junto con eso, si ustedes van al lado de un molino, el lado de un molino suena y a veces golpes por todas partes. Entonces hay una inmensa cantidad de energía a la forma de ruido, otra inmensa cantidad en forma de calor, otra inmensa cantidad a la forma de desgaste de los medios distintos de mineral. Entonces, ese proceso de molienda en molinos rotatorios es abiertamente ineficiente al producto final que yo espero, que es la reducción de tamaño. ¿Ya? Y siempre lo he sugerido, por favor, ustedes que son los creativos de hoy día, tienen que pensar en qué manera yo puedo traspasar energía sin tener que matar a los del medio ambiente, digamos, sino que lo más directa hacia los minerales para poder hacer la reducción de ellos, sin ocupar más intermediarios, sin ocupar bolas, ni barras, ni nada de eso. Siempre he mencionado que todavía está en uso militar y probablemente por eso no está entregado al uso civil el poder tener transponder, es la palabra, que quiere decir cambiadores de energía, transponder que pase de energía de un tipo a energía sónica, a energía de ultrasonido. Entonces, yo quiero tener un algo, que eso es lo que me falta, ese algo, que yo pueda enchufarlo a un gran generador de mucha capacidad eléctrica y lo pase al otro lado a la forma de energía sónica de alta frecuencia y de alta energía. Porque de esa manera, en el área militar, se defienden los grandes barcos militares de un torpedo que viene a pegarles derechito al barco a las velocidades actuales de los torpedos, que son de 300 o más kilómetros por hora en el agua. Entonces el barco ya no tenía nada que hacer, ya si le apuntaban era barco muerto. Hasta que a alguien se le ocurrió hacer estos sistemas de defensa submarinos en que el barco, cuando siente que alguien le está apuntando un algo, irradia energía por su casco y por su varilla, de modo tal de hacer pedazos lo que venga. Entonces, si de esa manera es capaz de destruir un torpedo, obviamente yo quiero que ese mismo elemento lo coloque, no sé, pues en una correa o al interior de una tubería, buscar el dónde, digamos, de modo tal de que eso, aplicado a una pulpa, que podría ser gruesa en una entrada, saliera en una pulpa, pero infinitamente finita al otro lado, o en etapas sucesivas. ¿Ya? Que esta hizo esta tarea, después la que viene, después la que viene, y al final, entonces, con la energía muy bien usada, yo pudiera entregar el material a la fineza que quiero. Pero son ustedes los que tienen que entrar a hacer ese sueño, o pesadilla, porque en este momento un 10% de la energía industrial del mundo lo ocupa el área minera en la forma de hacer reducción de tamaño fino. Los molinos en específico, los molinos rotatorios. ¿Ya? Un molino rotatorio gigante ocupa 27 megawatts. Esa es la energía que tienen disponible. Megawatts. O 27.000 kilowatts. ¿Ya? Eso es montones, montones. En nuestras casas, cuando uno dice, bueno, mi límite de invierno son, qué sé yo, 350 kilowatts al mes. ¿Ya? No, esto están disponibles al tiro ya, ¡pum! Entonces son cantidades de energía, pero gigantescas, las que se ocupan en el área de molienda. Porque los tamaños de esos molinos, la manera con que intervienen hacia la reducción,
cantidades de bolas, toneladas de bolas, toneladas de revestimiento, tremendos pedazos de molino. Son gigantescas naves de consumo de energía. Por lo tanto, eso hay que cambiarlo. Cuando partí diciendo que los molinos que nosotros ocupamos son 95% rotatorios, es porque hay un 5% ratón por ahí que ocupa otros métodos, ¿ya? Los otros métodos se llaman shaker, por ejemplo, que quiere decir agitar. Esos son en un molino, está entrando el material, está saliendo, pero aquí en vez de estar rotando, como los molinos rotatorios, este viejo hace esta pega así. Entonces hay un algo que lo está moviendo, pero adentro hay bolas. Entonces las bolas se están entrechocando entre ellas, y de repente una pobre partícula de mineral que pasó por ahí, ¡prum!, le pegaron un apretón entre dos de ellas y la rompieron. No cabe duda que esos también incentivan la abrasión. Por lo tanto, son una mejor entrega de energía. También hay un desgaste de los medios moledores, pero es lejos menor que en el caso anterior, pero tienen un gran detalle. Los shakers tienen capacidades altas cuando tienen 20 toneladas por hora. 20 toneladas por hora. Alta capacidad. ¿Ya? ¿Ya? ¿Y cuál es el drama? El drama está que yo quiero pasar como un molino de escondida que pasa ocasionalmente 8.000 toneladas por hora, ya por una línea SAG con 3 o hasta 4 molinos secundarios. ¡Wow! Entonces tendría que colocar ¿cuántos? Cientos de los otros molinos para llegar a hacer lo mismo. Entonces eso, no son eficientes en la manera de poder diseñar equipos de gran capacidad. Hay otros molinos que también alguna vez lo hemos conversado, que se llaman molinos verticales, que se usan para, hoy día en la actualidad, para la molienda fina, pero para la molienda fina de concentrados, ¿ya? Son un tubo puesto de modo vertical, en el cual hay un agitador, un tornillo. Entonces ese tornillo hace que toda la pulpa es más bien espesa, con bolas chicas por todas partes. Entonces esto hace subir las bolas y por el centro del tornillo, y las bolas bajan, porque si van subiendo tienen que rebalsar alguna parte. Entonces por el costado de ese tornillo, pero al interior del cilindro, esas bolas bajan y suben y bajan, y esto es continuamente. Entonces también sirven para la molienda fina, sí. ¿Entregan un material ultra fino? Sí. ¿Ya? ¿Y cuál es la capacidad que tienen? Bajísima. ¿Por qué? Porque son molinos para moler concentrado. ¿Ya? Y hay una palabrita mágica que se llamaba razones de concentración, en que decía cuántas toneladas de alimentación necesito para tener 1 tonelada de concentrado. Y esas razones entonces están en el rango de 10 o más, de modo tal que si yo pasé 1.000 toneladas y estoy en una razón de 10, quiere decir que esas 1.000 toneladas se van a transformar en solo 100 toneladas de concentrado. Por lo tanto, ahí abiertamente ese volumen de pulpa, ahora de concentrado, va a ser manejable, por así decirlo, en un molino que sea más chico. Hay uno que... Ahí ya. Entonces, el tema está en eso. No hemos inventado maneras decentes de poder reducir de tamaño. Fino. Tamaño que pasemos desde la media o 1/4 de pulgada a un tamaño de algunos micrones. No lo hemos inventado. Y esa es tarea de ustedes, pensar, leer, buscar. De repente va a pasar por alguna cosa que ustedes lean, algo que se les va a ocurrir, oye, ¿y si hacemos esto? Excelente. Imagínense la cantidad de millones de dólares que hay en energía,
en aceros, en todo tipo de cosas, por un proceso que sea más eficiente. Así que bienvenido a eso. Entonces, en general, todos los procesos de trituración son muy bien recibidos. No hay grandes cambios en la parte de trituración. El cambio del siglo fue los HPGR. Probablemente esos van a estar repartidos por todas las plantas que ustedes van a estar en algún momento ya trabajando. Pero en la actualidad, el que todavía sigue, pero sigo siendo el rey, por así decirlo, son los chancadoras de cono. Y yo les había contado que las chancadoras de cono también venían con apellido. La secundaria le llamábamos estándar, ¿ya? Por lo tanto, una chancadora de cono estándar representa una chancadora del tipo cónico, cono, para secundarios, es decir, es capaz de recibir materiales del tamaño un grande 8, un aceptable 6, un fino 5 pulgadas, y entregarlo a su vez en el rango de 3,5 a 3 pulgadas de P80. El primer valor era de F80 o F100. Posteriormente estaba la idea de que, okay, ese valor de 3 pulgadas me gusta, pero no es lo que yo necesito. Entonces tengo que ir a una tercera etapa. ¿Y por qué no hago en una sola etapa? Porque nuevamente, como ya lo hemos conversado, si yo quiero hacer en una sola etapa una tremenda reducción, me tengo que ir a tonelajes o capacidades, dicho de otra manera, muy bajas. No puedo tener un chancador que sea capaz de recibir 5 pulgadas y transformarla en un cuarto pulgada. No. Entonces, sí obligo a tener una que reciba 5, que entregue 2,5, 2, pero que ese de 2 a 2,5, cambiando ligeramente alguna configuración, me puede dar entonces el deseado media pulgada o ojalá un cuarto pulgada. Con un cuarto pulgada yo feliz. Profe, ¿Por qué? disculpe, Dale. Sí. tengo una duda. Entonces, al final el mejor o más eficiente, por así decirlo, el que se usa más serían los de cono más que los HPGR y todo. En la actualidad, los conos son los que participan en todos los diseños actuales de plantas de chancado. Pero las nuevas plantas de chancado están empezando a decir, oye, coloquemos un cono para el estándar, para la etapa estándar. Después de eso, arniemos, coloquemos arneros para entregar un tamaño, ojalá, eh, lo más uniforme posible. Y ese, lo más uniforme posible, entreguémoslo a los rodillos. Y el rodillo me va a entregar entonces el producto final de la etapa de chancado. ¿Ya? Entonces, de esa manera, los rodillos son el elemento final de una planta de chancado de diseño de hoy, o plantas que están muy avanzadas, hoy día también lo están ocupando. Pero realmente todavía las grandes plantas de chancado no lo han considerado, pero deberían de hacerlo. Así que cuando a ustedes les toque en algún momento, ya sea pensar en diseñar una planta de chancado, consideren que la última etapa sea un HPGR. Consideren hacer un diseño de planta que tenga entonces una etapa de chancado por rodillo de alta presión en la etapa final. ¿Quiénes van a estar contentos con eso? Los viejos que trabajen en el área de molienda. Muy contentos. O podría ser que ese producto fuera lo mejor para mandarlo después a una pila de lixiviación. ¿Por qué yo no me preocupo demasiado en lo que son las pilas de lixiviación, de gastar harta plata? Es porque usualmente grandes minerales oxidados con altas leyes de ese mineral, de ese elemento, cada vez quedan menos. Cada vez quedan menos. Por lo tanto, yo intento hacerme el leso con hacer una planta especial para óxidos. Por ejemplo, Chuquicamata nace
hace como 110 años atrás, nace y sus primeros 70 años fue una gran planta de óxidos. Entonces ahí los viejos hacían el rajo, lo aumentaban, después de eso lo trituraban, y como la ley era así de alta, en óxido, pero alta, pescaban ese material triturado, había chancadores primarios, secundarios y terciarios que lo entregaban más bien grueso, pero yo pescaba todo ese material y lo tiraba en piscinas grandes, piscinas, cubría esa piscina con agua acidulada, con agua con ácido sulfúrico, y lo tenía entonces, sacaba ese material de ahí, lo tiraba a otra pileta, y de esa otra pileta a otra pileta. Entonces tenía ciclos contracorrientes en que por un lado iba el mineral nuevo y por otro lado iba el lixiviante agotándose. Aquí partía el líquido lixiviante, que era agua con ácido sulfúrico, fresquita, que peleaba contra el mineral más desgastado. Y por acá iba el mineral más rico, que se encontraba con el agua ya más diluida, por así decirlo, más gastada. Y eso se hacía exclusivamente cambiando los destinos de las bombas que movían los líquidos. Ese proceso se llama por percolación, y después de que alguien definía, oye, ya en esta pileta, en esta piscina, en este tanque de percolación, ya estamos agotados. Entonces pescaban el material, ahí se lavaba y después venían grúas así como estas de pescar monitos en los supermercados, pescaban, sacaban todo el material, lo echaban a camiones y el camión lo iba a botar a un botadero en la esquina. Y después, así de esa manera, crecieron cerros fantasmas en Chuquicamata, que ustedes los van a ver cuando estén por allá. Entonces, ese tipo de tratamiento se podía dar porque Chuquicamata tenía leyes de óxido así de lindas, preciosas, y pagaban todo eso, pese a lo bajo que era el precio del cobre hace 50, 60 años atrás, digamos. Nadie se hubiera preocupado de ese tema. Hasta que en algún momento y alguna profundidad empezó a salir el material que se llama los supergenos, que es una mezcla de material secundario, minerales secundarios, y óxidos, que están en el plan de irse lixiviando a esa profundidad y traspasando su contenido del catión cobre hacia minerales primarios de cobre. Entonces, cuando aparece eso, recién ahí, Chuquicamata empieza a decir, esto pasó en el 64, eso sí que quedan otros 60 años más, ¿sí? Entonces, hace como 60, 65 años más, los de Chuquicamata dijeron, no, estamos llegando a la zona de sulfuro. Y nuevamente ahí esos sulfuros eran así de ricos en ley. Y ellos entonces salieron con su primera planta de molienda. Entonces ahí hicieron nuevamente una planta de chancado, una planta de molienda, en que ocupaban un molino de barras que alimentaba a 2 molinos de bolas. Y eso se llamó la planta acero. Este cuento es re parecido en Salvador. La planta se llamaba Pocherillo en ese tiempo, que está al lado de la fundición de Pocherillo, y también es re parecido al tema, ¿cuál tema? No dije teniente porque teniente no pasó ese caso. Teniente fueron directamente a trabajar material sulfurado, porque Teniente nació y sigue siendo una mina de subterránea.
Entonces ellos no fueron a superficie, solo recién cuando ya el mineral crea un cráter así importante que, que empieza a hundir el material superficial, ahí aparecen alguna cantidad de óxido o material de enriquecimiento secundario. Bueno, entonces, cuando se da esa condición, realmente ahí tenemos que ir al plan de reducción de tamaño fino, tema que estamos a punto de empezar a hablar. ¿Qué otra cosa más? Ah, ya. Entonces, estábamos en el tema de la reducción de tamaño grueso, pero en la etapa final. Como les contaba la vez anterior, en la etapa de secundario yo tengo que hacer progresivamente una reducción desde los tamaños que me entrega el primario, que son del rango de las 5 pulgadas, 5 pulgadas, 10 centímetros, no, algo más todavía, 12 centímetros. Y eso tengo que llevarlo entonces a un tamaño de mitad de eso aproximadamente, o un tercio de eso aproximadamente, y después de eso entonces cambiar levemente una configuración para... ¿Me esperan un segundito? Vengo inmediato. Martín, te dejo al tiro. Sí, sí fue un agrado verlo. Ya. Entonces, lo que yo debería de contarle es una ¿dónde tengo esto? Este. Entonces, con el tiempo empezaron a aparecer chancadoras de cono en que, si bien es cierto que la cantidad de energía que yo necesitaba para romper esa roquita que venía del primario era aceptablemente baja, como por ejemplo 100 HP, 200 HP, pasaba de que esa energía yo no la estaba expresando de la manera como funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que se hizo básicamente? Básicamente se tomó motores de más energía, lo siguen siendo estándar o cabeza corta, se ocupó motores de más energía que ocupaban más velocidad. ¿Se acuerdan? A ver, ¿dónde lo tengo eso? Bueno, ya en algún momento me voy a volver a eso. Pero ¿se acuerdan de que estaba el cono propiamente tal del chancador de cono, que a su vez abajo tiene una cuestión con diente que yo llamé un diferencial, sobre el cual
pelea otra cuestión dentada que viene directamente del eje del motor, de modo de cambiar la energía del motor a la energía en que se está moviendo el cono. Ya en instantes más se lo voy a mostrar. Entonces, cuando se le dio más velocidad a eso, que esto empezó a pasar con una fábrica norteamericana que se llamaban los Cedar Rapids. Los Cedar Rapids eran exactamente igual que cualquier chancador, que antes se llamaban, todos los buenos chancadores se llamaban Simons. Entonces pescaron un Simons que ocupaba un motor chico y le pusieron un motor más grande y le pusieron más velocidad. Tal que el chancador, que antes se movía de esta manera así, como medio curado, así, el chancador, ahora se movía así de rápido. Entonces el tiempo en que pasaba 2 veces por el mismo lugar fue mucho más rápido, y eso hizo de que la granulometría del producto abiertamente mejorara. Maravilloso. Entonces, cuando se logra cambiar la granulometría del producto para tener un tamaño más uniforme y más cercano, ¿se acuerdan de la palabra mágica que llamé yo? El open side y el close side setting. Close side setting en el lado cerrado. En los viejos chancadores, ese valor era como un referencial nomás, ¿ya? Estaba la abertura del lado cerrado, pero las partículas que eran el producto de ese chancador, habían harto más grandes y habían muy pocas más chicas, ¿ya? Entonces había un spread, una distribución de materiales, en que había de todo. Y eso a mí, molinero ahora, no me gustaba. Por lo que cuando vienen los Cedar Rapids e inventan la idea, o mejor dicho, descubren la idea, de decir, oye, no, si hay que ponerle un motor más grande para que esta cuestión se mueva más rápido, y así uniformar el producto que sea lo más cercano al close size setting, ¿ya? Que haya muy pocos materiales sobre ese tamaño y ojalá más fino que ese tamaño. Entonces, cuando nacen eso, aparecen nombres como este, por ejemplo. Estos de acá se llaman el modelo HP, que quiere decir High Performance o buen comportamiento, no sé, podría ser esa la traducción, alto comportamiento. Entonces, estos aparatitos, estos son de distintos tamaños, empezaron a aparecer, y el interior de el espacio que hay entre la mandíbula fija y el cono, que está aquí abajo, esta parte se llama la cámara de chancado. Entonces esa cámara de chancado empezó a privilegiar el tener mayor o menor cantidad de espacio, porque la fineza se la daba donde está la manito en este rato, en este pedazo, cuando está moviéndose la partícula ya hacia la descarga. Entonces, si yo compro uno que sea de cámara extra gruesa, voy a tener un gran espacio para hacer la reducción gruesa de tamaño, pero cuando termine eso, va a haber, se me acabó el chancador. Ya no voy a poder seguir reduciendo el tamaño. Pero sí me permitió entrar un tamaño así de grande, pero no me permitió afinarlo. Entonces después se empezó a jugar con esa variable, cámara de chancado, y está la idea de decir, bueno, yo puedo ir cambiando este pedacito de aquí en sacrificio con este de acá. Por lo tanto, puedo irme desde una cámara extra gruesa, que como les decía, capaz de recibir una roca así de grande, pero a su vez, cuando me toque producir el producto final, se me acabó el espacio del chancador. O si no, comprar el otro extremo, que es una extra fina. En la extra fina me dice, oiga, no entregué un material muy grande, porque yo no tengo mucha capacidad para reducir un tamaño grande, pero sí tengo harta posibilidades de tenerlo y de tenerlo y de tenerlo y de tenerlo y ya, al final lo entregué. Entonces, estos que dicen extra fina tienen baja capacidad de reducción de un tamaño grande,
pero alta probabilidad de entregar un producto más fino, dependiendo exclusivamente de la cámara. Entonces, por ejemplo, aquí dice, si usted está hablando de un secundario, para hablar de un secundario de partida no puede comprarse un HP 100 porque eso no están pensados en un secundario, sino que en un terciario, cabeza corta. Entonces, si usted elige un HP 300, que esta es la cantidad de energía que tiene, ya lo vamos a conversar, dice, mire, dependiendo, aquí dice, tamaño mínimo de A, en la descarga, abertura de alimentación B, esta es la alimentación. Entonces, si yo me voy a un HP 300 y me compro un grueso, extra grueso, lo más chico, reglaje mínimo, aquí abajo, lo más chico que ese chancador va a tener la distancia entre la parte fija y la parte del tronco móvil, van a ser 1 pulgada, 25 milímetros. Pero la abertura de alimentación puede usted tratar de meterse ahí con 9 pulgadas. 9.17 pulgadas va a ser el espacio que usted va a tener para entrar un tamaño de alimentación. Pero si a ese mismo equipo, usted le compra una cámara fina, la distancia entre fijo y móvil, la distancia de la abertura de descarga va a ser media pulgada, 13 milímetros. Acuérdense que antes era 1 pulgada. Solo al cambiar de cámara, el mismo equipo está entregándome un producto lejos más fino, pero a su vez, el mismo equipo que antes era capaz de recibir 9 pulgadas de alimentación, ahora lo puede hacer con mucho 4 pulgadas y 4.2 pulgadas, o, dicho en milímetros, 107 milímetros. ¿Ya? Entonces, ahí hemos conversado el tema de que uno puede elegir un equipo por su capacidad, porque las capacidades van a tener que ver con las cámaras, como también por su potencia. ¿Ya? Entonces, estos viejos fueron inventando modelos cada vez más grandes. Aquí en este catálogo aparecen desde los HP 100 hasta los HP 800, pero también ustedes van a tener otros que se van a llamar los HP 1000, que también lo ocupamos nosotros. Por ejemplo, la sección A del chancado de Chuquicamata tienen HP 1000, y hay también HP 1200 o 1250. ¿Ya? Entonces, esos son equipos aún con más potencia instalada. Aquí está la curva de producción. Esta curva de producción está de dos maneras. Uno, la pueden buscar aquí. Dicen, mire, esta es la curva de producto más probable dependiendo del setting que usted haya elegido. ¿Ya? Dependiendo del setting que usted haya elegido, por ejemplo, voy a tener ahí un 6, 8, 10, 12, 16, 19 milímetros, 22, 25 milímetros, 1 pulgada. Pero si esto es, si quiero leer esa información a la forma de gráfico, pero si quiero, también puedo buscarla aquí. Entonces aquí me dice, mire, si usted eligió 25 milímetros del setting de salida, 25 milímetros del setting de salida, Profe, da, ¿sí? disculpe, ese 25 se encontraría en la tabla de arriba, en la parte de que dice A, ¿cierto? Correcto. Ya, gracias. Entonces, este que está aquí es la distancia de salida. Y si usted está ocupando esa distancia de salida,
lo más probable entonces va a ser que va a tener esta distribución granulométrica. Si usted ocupa 25 milímetros de salida, un 100% del material va a estar bajo, porque es pasante, bajo 100 milímetros, obviamente. Un 100% va a estar bajo 75 milímetros. Otro 100% y así. Hasta recién, cuando esté en 38 milímetros, acuérdense que mi abertura estaba en 25, pero esa 25 está sujeto a que el material se mueve, el cono se mueve y deja pasar un material aceptablemente algo más grande. Pero aquí dice, mire, el material va a salir un 98% bajo 38 milímetros. Va a salir un 90% bajo 32. Va a salir un 74% bajo la abertura del setting. ¿Ven? Entonces ahí está 25 en el setting que yo había cerrado y pregunto, oiga, cuando yo me cierre a 25, ¿cuál va a ser el producto más probable? Entonces esta tabla, que es igual que la curva al otro lado, esta tabla me dice, cuando usted cierre a 25, un 74% en peso del producto va a ser bajo 25. ¿Ya? Un 74% del producto va a ser bajo 25. Y si digo, oye, ¿y ese equipo lo podría cerrar un poco más? Por ejemplo, a 19. Bueno, si le coloco 3/4 pulgadas en vez de 1 pulgada, ese 3/4 de pulgada me va a significar que voy a tener un 94% bajo 25, bajo 1 pulgada. De esa manera entonces yo puedo ir buscando la granulometría, porque ya en secundarios y terciarios la granulometría de producto tiene importancia. ¿Se acuerdan de que yo un poco ninguneé, por decirlo, la granulometría del primario? Porque decía, bueno, si a mí me estaban pidiendo que fuera un 80% bajo 5,5 pulgadas y me salió un 80% bajo 6 pulgadas, no se corten las venas, decía yo, porque realmente ese es el inicio del camino. Entonces yo puedo arreglarme el camino hacia más abajo. Pero ya estando en secundario, puede ser importante que yo cumpla o intente cumplir con los valores pedidos por el diseño. Entonces aquí ya me voy a empezar a preocupar porque finalmente, cuando pase a la etapa del terciario, ahí sí tengo que considerar tener el producto y ahí de seguro voy a ocupar entonces arneros, tema siguiente o por ahí. Pero aquí estaba la etapa de... Acuérdense que estoy hablando del secundario. El secundario quiere decir el estándar. Por lo tanto, yo cuando me digan, oiga, pero ¿cómo va a seleccionar? Ah, voy a seleccionar por el método de los 3 pasos. ¿Ya? ¿Y cuál es el primer paso? Tener boca. ¿Y cuál es la boca? La boca es la abertura de alimentación, esta que está aquí. ¿Ya? La abertura de alimentación, esta. Entonces, esta abertura de alimentación, jugando a que yo voy a tener un tamaño que debe ser 80% de este tamaño para que entre. No me sirve de nada que la partícula se quede pegada aquí arriba. Necesito que ella entre ligeramente para que el movimiento de esta, el movimiento de la parte móvil de este chancador, que es el cono, la apriete, necesito que ella entre. Por lo tanto, el valor de alimentación tiene que ser menor a 0,8 veces la abertura que tiene este compadre aquí.
Entonces, por ejemplo, si volvemos a la HP 300 y yo elegí un extra gruesa, este dice, mire, la distancia B son 9,2 pulgadillas, 9.2. 9.2 por 0.8. El tamaño más grande que usted podría considerar recibir desde el primario deberán ser 7,4 pulgadas. ¿Ya? Entonces, ahí, al tener ese 7,4 pulgadas de tamaño F100 proveniente del primario, perfecto, este compadre se lo va a comer sin ningún problema. Pero supongamos de que no, saben que más de alguna vez el primario entrega un material del rango muy cercano a las 9 pulgadas. Entonces voy a tener y empezar a buscar aquí, porque este rango de aquí me va a dar el primer paso de los 3 pasos. Profe, ¿Ya? disculpe, ¿qué diferencia habría, por ejemplo, entre usar un HP 200, por ejemplo, de 125, o ocupar un HP 300 de 150, que igual son como bien parecidos, pero uno vendría siendo media, no son los dos medias, pero por ejemplo, si hubiese un caso donde una extra gruesa calzara con el de la anterior, como media o algo así? Correcto. Ya, la segunda parte, o sea, tu pregunta va a cómo los diferencio, porque este me suena muy parecido a este otro. Pero Claro. lo que no hemos visto es que el segundo, este va a ser el paso 1, ¿no es cierto? Paso 1 está aquí. Pero el paso 2 es este de acá, es la capacidad. Es la capacidad. Entonces, yo, en uno que decía, mira, aquí esta cuestión tiene un setting de salida de 25, tiene una pulgada. El HP 300 tiene una pulgada. Y una pulgada HP 300, ahí está el HP 300, voy. Entonces, el HP 300 con una pulgada de abertura, dice, yo soy capaz de tratar entre 230 y 280. 230 y 280. Pero si me voy al HP 200 y también le puedo yo admitir distintas salidas, ¿no es cierto? Lo que habíamos comentado recién. Pero un HP 300 que tenía entre 230 y 280, si ocupo el 200 con la misma abertura, 25, la capacidad de ese equipo se me va al suelo. Tengo no solamente entre 170 si es duro y 220 si es blando. Entonces, finalmente, puedo tener valores re parecidos en la tabla anterior, pero esta que me dice cuánto es la capacidad es la que me va a definir dónde pararme. ¿Sí? ¿Te quedó más clara la respuesta? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Ay, dice que hay un par de amigos esperando afuera. Todos. Ya. Entonces, nuevamente, lo que yo estoy pensando es poder seleccionar un chancador secundario. Para eso me voy a los catálogos que hablen de estándar, un chancador del tipo estándar. El primer paso del estándar de los 3 pasos es buscar alguna entrada que me permita el tamaño más grande que me pueda entregar el primario. El tamaño más grande que me pueda entregar el primario. Y imagínense, dice, mire, si usted me eligió a mí, el HP 800, y más encima me quiere colocar
un tipo de cámara de chancado del tipo extra gruesa, yo soy capaz de comer un tamaño de 13,9. 13,9 por 0,8. Soy capaz de comerme una roca de 11,12 pulgadas. Eso es súper grande. Entonces, abiertamente, aquí tengo la entrada. Aquí tengo la entrada. Después de eso voy al paso 2, que dice, ya, ¿y cuál es mi capacidad? Aquí nuevamente tengo que hablar de capacidad efectiva. Si yo hablé de capacidad efectiva en el primario, no necesariamente necesito sobredimensionarme colocando capacidad efectiva en el secundario, ¿ya? Pero cualquier condición tengo que decir, mire, esta es la capacidad que va a llegar hacia el zancador secundario. ¿Le alcanza con un equipo? Lo más probable es que no me alcanza con un equipo. Entonces debo de pensar en 2 equipos. Siempre tengo que tener, ojalá, el mínimo número de equipos, partiendo, por ejemplo, de 2. ¿Ya? Siempre tengo que considerar que los equipos sean iguales, con las 1000 posibilidades de poderme ahorrar repuestos, poderme ahorrar capacitación de mantenedores, de viejos que lo saben ocupar, de puntos de operación, de duración de elementos de desgaste, todo ese tipo de cosas es más saludable mientras más iguales son los equipos que están en una planta. Entonces, está la opción de, ya, ok, voy a elegir esta entrada. De esa entrada voy a elegir los que me den la capacidad. Aquí hay 2 tablitas en que aceptablemente se podría pensar de que si el material es duro, sigo pensando en el HP300, para un material duro yo no pasaría más allá de 230, dice. Pero si el material es aceptablemente medio o blando, mi capacidad sube hasta tener 280 toneladas por hora. Son producción instantánea. ¿Ya? Entonces, empiezo a buscar aquí, esto es necesario hacer un ejercicio para que tenga carne la explicación. Entonces, en el caso, paso 2, capacidad, buscar la capacidad. Buscar la capacidad. Buscar la capacidad siempre teniendo el mínimo número de equipos. El mínimo número de equipos. Porque yo podría tener 200, supongamos que sean 250, entonces yo podría tener ese 250 aquí, con un equipo más grande en abertura de descarga, pero más chico en tamaño general. ¿Ya? Y el tercer paso también va a ser el que me va a decidir entre, bueno, elijo este o elijo este, porque ambos parecieran tener capacidades parecidas. Y el tercer paso, bueno, leer esto por favor, y el tercer paso es tener la curva de producto más probable. ¿Ya? Entonces, para la curva de producto más probable, primero, alguien me va a decir, oye, el tamaño que nosotros queremos que salga del secundario es no tener, o mejor dicho, tener un 80% en peso del producto bajo, por ejemplo, 13 milímetros. 13 milímetros es media pulgada. Entonces voy a los 13 milímetros que están ahí, lo leo y empiezo a buscar qué curva se corta en el 80.
que podría ser esa, ¿no es cierto? Donde está mi manito, es la curva de producto más probable cuando yo tengo un setting de 13 milímetros y un 80% de ese material bajo 13 milímetros. ¿Sí? Entonces, con ese 13, empiezo a decir ya, y con 13 tengo los 250. ¿Se acuerdan de que yo lo había puesto por aquí? Con ese 13 milímetros deseado, tengo la capacidad en toneladas. Bueno, si mi capacidad era del rango de las 250, el de 300, el HP 300, no me serviría, no me alcanza. Entonces tendría que postular, cotizar un HP 500. Porque el HP 500 me da, uno, el tamaño más probable, que quiero que sea un 80% bajo 13. ¿No? Un 80% bajo 13. Me da también la capacidad, que son del orden de las 250 toneladas, ese que está aquí, y el 50, el 13, y me da a elegir de tamaño de alimentación desde 5 pulgadas aproximadamente hasta no sé cuántos serán el 0,8 de 13. No. Pinky, 13,2 por punto 8, 10,6. Entonces, este me daría desde 10,6 pulgadas la alimentación más grande hasta una cámara media que está ahí en 8 por punto 8, 6,4. Hasta 6,4. Entonces, este tendría un tamaño máximo de alimentación de este que está aquí, de 6,4 pulgadas de alimentación. ¿Sí? Cuéntame. Tengo una duda. En este caso, por ejemplo, la alimentación no es como un área, sino que es solo un largo. No, no sé si me entiende. Como por ejemplo el de Claro, mandíbula era como un A por B. Pero en este caso es claro. solo como un largo. ¿Y por qué sería eso? Bueno, en el giratorio también estoy solamente buscando una dimensión. Por la dimensión quiere decir que como son, como son circulares más que lisos, esto, esto solamente en un punto es liso, pero en el gran global es un algo curvo. ¿No? En este caso solo vamos a pedir un tamaño, porque en general, después cuando esté hablando de un F80 o del valor que sea, siempre voy a estar referido a un solo valor. Porque también la mayoría de las veces voy a considerar de que mis productos son poliédricos, es decir, son iguales para todos los lados. Son piedrecitas con dimensiones similares por X y Z. Eso no quiere decir que sea la verdad absoluta, ¿no? Hay minerales que tienen un clivaje laminar bastante notorio, pero después de un cierto tamaño, eso ya no se nota. ¿Ya? Me gustaría, creo que ustedes tienen en una de las primeras guías, hay un ejercicio de poder seleccionar un chancador secundario. Sobra decir que el chancador terciario es la misma cosa. ¿Ya? A ver, quiero cambiarme. Yuki.
¿Y por qué no aparece el manito aquí? Qué raro. Aquí está esto no está en color, pero abiertamente esto es lo que quería mostrarle, de que aquí en este sector tengo el sector de reducción gruesa de tamaño, pero aquí en este otro sector donde está mi manito es el sector de la reducción fina de tamaño. Entonces, cuando yo les contaba de que uno había que echar un pescadito de plomo, uno echaba un cubo de plomo por ahí, amarraba un alambre, y esta cuestión lo tomaba, lo empezaba a aplanar hasta que el plomo ya como una lámina pasaba por aquí. Entonces, cuando estaba a punto de pasar, uno retiraba el alambre, lo medía y con eso estaba midiendo esta distancia. Y conforme esa distancia era el caso, aquí aparece como una condición de una válvula del tipo electrohidráulica que hace girar esta rueda dentada, y conforme esta rueda dentada gira, hace que se atornille sobre esta de acá, de modo tal que yo puedo subir o bajar esto, subir o bajar esto. En los modelos actuales eso prácticamente no pasa, porque el que sube o baja es esto. ¿Ya? Yo puedo subir o bajar todo el tronco cónico que está aquí. ¿Ya? Ya, esto yo se lo voy a enviar ahora conforme terminemos la clase, pero es re parecido a lo que ustedes tienen por ahí. Los tamaños, los nombres de los equipos. Ya, Profe, dale. al menos para estos ejercicios vamos a usar siempre como secundario los de cono estándar, ¿o hay alguna otra posibilidad? Sí, siempre vamos a ocupar conos. Realmente me parece que los HPGR como terciarios están siendo seleccionados casi en exclusivo por pruebas de laboratorio, por pruebas de planta piloto. Al menos aquí en Chile hay un par de empresas que tienen esos equipos con tamaño piloto y hacen esos servicios para dimensionar.
Ya, por favor, echarle una mirada a lo que vimos. Intentar hacer ese ejercicio que anda dando vuelta dentro de la guía de ejercicio primera o segunda que yo les envío a ustedes. ¿Ya? Gracias por estar. Discúlpenme por mi atraso. Fue sin querer. Ya, profe. Nos Chao, que estamos esté bien. viendo. Nos estamos viendo. No, profe, muchas gracias. Felipe. Chao, que estén bien ustedes. Bye. Chao, profe. Chao, Pipe. Que estén bien. Chao, Que estén bien.